Padre Celestial, una vez más, no queremos hacer nada por nosotros mismos. Así que, por favor, Señor, por el bien de los que están aquí, una vez más, concédenos fuerza y sabiduría para tratar esos asuntos en el nombre de Jesús. Amén. Babilonia ha caído, parte 2. Ahora, la parte 2 trata sobre asuntos que están a la vuelta de la esquina, como se están desplegando en el mundo actualmente. Y uno de los asuntos que tendrá que tener lugar para que la legislación que está incorporada en el libro de Apocalipsis sea impuesta es que debe concederse poder a la bestia. Él debe recuperar su poder que perdió durante la herida mortal. Y nosotros identificamos a la bestia como el catolicismo romano. Apocalipsis 13, versículo 4, y adoraron al dragón, el cual le dio poder a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ahora, ¿por qué ellos adoraron al dragón? Suena tan duro decir que el catolicismo romano adora al dragón. Suena tan terrible. Suena como discurso de odio. Así suena. Y yo fui un católico romano, y sí, yo estaría ofendido. Y puedo comprender. Pero ¿cuál era la religión del dragón? ¿Lo recuerdan? No morirás. ¿Enseña Roma la inmortalidad del alma? ¿Sabe que no es bíblico? Sí, porque lo dice en su propia enciclopedia. La Biblia no enseña eso, pero nosotros lo enseñamos y es filosofía griega. ¿Enseña Roma que se puede distinguir entre el bien y el mal? ¿Y que no necesitas una fuente externa como la Biblia para poder hacerlo? Sí, Roma enseña eso. ¿De quién es esa doctrina? Es la doctrina del dragón. Y si lees algunas de sus declaraciones, también afirma que puedes ser Dios y sus organizaciones afiliadas alrededor del mundo enseñan lo mismo. Así que los tres asuntos planteados por el dragón en el libro de Génesis están siendo enseñados como doctrina por esa institución y por lo tanto, si la sigues, estás adorando ¿a quién? Al dragón, porque les estás creyendo al dragón en lugar de a Dios. Es tan simple como eso. No significa que la gente dentro del sistema sea consciente de ello. No lo están. Yo fui católico romano, no estaba consciente de ello. Hay otros católicos romanos sentados en este auditorio que no están o que no estaban conscientes de ellos, pero una vez de que te das cuenta de ello, entonces es un hecho. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Así que aquí hay un segundo poder que hace estas cosas. El Papa advierte en contra del elitismo, la crueldad y el individualismo extremo en Occidente. El Papa Francisco ha criticado a los países económicamente avanzados por elitismo e individualismo mientras perdía compasión y tolerancia para los refugiados, los desplegados y cualquiera que sea diferente. Suena tan bien. El mundo actual se está convirtiendo cada vez más elitista y cruel hacia los excluidos. Francisco escribió el lunes en un mensaje. Las sociedades más avanzadas económicamente están siendo testigos de una creciente tendencia hacia un individualismo extremo, el cual, combinado con una mentalidad utilitarista y reforzado por los medios de comunicación, está produciendo una globalización de indiferencia. El individualismo es un problema para el papado y siempre le ha sido un problema. El papado no puede tolerar el pensamiento individual. Tienes que estar fusionado en la sociedad que ellos controlan o, de lo contrario, te convertirás en un problema para el sistema. ¿Y cuál fue su solución en el pasado para aquellos que se atrevieron a pensar por sí mismos? Sí, eran quemados en la hoguera. Tan sencillo como eso. El principio del bien común en la doctrina social de la Iglesia Católica. Necesitamos entender esto. Esto es del Concilio Pontificio para la Justicia y la Paz. Entonces, las fuentes que estamos usando son fuentes originales.
Todos tienen el derecho de disfrutar las condiciones de vida social que se obtienen por la búsqueda del bien común. Así que tienes permitido disfrutar de las condiciones de la vida social que son obtenidas por el bien común. Es muy importante que entendamos su forma de escribir, porque, porque siempre suena tan bien, pero hay un aguijón de muerte en ello. La distribución de los bienes creados, la cual, como toda persona que discierne sabe, está laborando actualmente bajo los males más graves debidos a la enorme disparidad entre los pocos excesivamente ricos y los innumerables desposeídos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso de Rerum Novarum y la encíclica papal que dice que no es robar si tomas de aquellos que tienes y lo das a aquellos que no tienen. Pero la Biblia lo llama robar. La Biblia dice que es robar, pero ellos dicen que no es porque es para el bien común. Deberes de la comunidad política. La responsabilidad de lograr el bien común, además de recaer en los individuos, pertenecen también al Estado, ya que el bien común es la razón por la cual la autoridad política existe. No tenemos que leerlo todo. Sigue diciendo el individuo, la familia o grupos intermediarios no son capaces de lograr su desarrollo completo por sí mismos para vivir una vida verdaderamente humana. Ahora debemos entender ese lenguaje. Debemos entender cómo piensan. ¿Qué significa vivir una vida verdaderamente humana? Necesitamos tenerlo identificado. Por favor, explíquese. ¿Qué significa vivir una vida verdaderamente humana? Ya hablaremos de eso. El Papa Francisco. Quiero que vean las fechas, por favor. Es del 2 de mayo del 2019. El Papa Francisco llamó a las naciones a trabajar hacia un jueves de bien común global, particularmente al enfrentar el cambio climático, el tráfico humano y las amenazas nucleares. En la situación actual de globalización, no solo de la economía, sino también de los intercambios tecnológicos y culturales, el Estado, nación, ya no es capaz de procurar por sí mismo el bien común de su población. Por lo que necesitamos de una unión global para hacer cumplir el bien común. Tiene que ser global. Eso significa el mundo entero. ¿Cuánto del mundo entero está involucrado? Todo el mundo. El bien común ha venido a ser global y las naciones deben asociarse para su propio beneficio. Él está hablando con autoridad. El Papa advirtió contra el nacionalismo que levanta muros. Eso es una referencia a quién? Obviamente al presidente Trump. Pero no quiero que olviden que esto es un juego llamado dialéctica hegeliana. Es un juego para canalizar la mentalidad de la humanidad en una dirección para aceptar el bien común, y la única forma de hacerlo es si el dolor de aceptarlo excede el de no aceptarlo. Así que hay que crear mucho caos y mucho dolor para que todos lo acepten. ¿Y cómo haces eso? Creando polos extremos, los cuales generen el caos para que digas, no puedo vivir más con esto. Ya no estoy ni siquiera seguro ni de entrar a un Walmart. Por favor, hagan algo. Y entonces han sido engañados para que rindas tus libertades. El Papa. No confundamos el bien común con la prosperidad. Ay, me gusta eso. Significa, quiero el bien común, pero no pienses que van a sacar algo de ello. Eso es exactamente lo que significa, en otras palabras, ¿no es así? Quiero que piensen como yo, pero no van a estar mejor. Soy un cruel capataz. Miren la Edad Media y sabrán por qué. Así que por otra parte, el bien común, continúa el Papa, es mucho más que la suma de los intereses individuales. No necesariamente leo todas las diapositivas completamente, pero está ahí para que si alguien lo mira más tarde pueda pausarlo el video y leerlo por sí mismo, porque de lo contrario dicen que lo estoy sacando fuera de contexto, ¿me entienden? Ustedes saben cómo es.
Por otra parte, el bien común, continúa el Papa, es más importante que la suma de intereses individuales. Pasa de lo que es mejor para mí a lo que es mejor para todos. Entonces, esto es fusionar tu individualidad en la sociedad. No se puede pensar por encima de lo que es el bien común para la sociedad. Ahí es donde tu nivel de pensamiento debe estar. US Catholic Faith, en la vida real, el sitio en internet, dice que es bien común. La tarea de crear una buena vida para todos los miembros de la sociedad nunca se realiza perfectamente. Esto viene de uscatholic.org. El bien común se parece mucho a un conjunto de condiciones óptimas que permitan tanto al equipo como al jugador triunfar. En términos teológicos, el bien común es definido en la encíclica del Papa Juan XXIII, Materet Magistra, sobre el cristianismo y el progreso social, como la suma total de las condiciones sociales que permiten a la gente, ya sea como grupos o como individuos, alcanzar su cumplimiento más plenamente y más fácilmente. Suena bien, ¿no? Quizá la dificultad más grande con esta analogía es ver a la sociedad como un equipo. Nuestra sociedad es totalmente individualista, que es difícil ver más allá de nuestra propia felicidad individual. La solidaridad nos anima a vernos como los guardianes de los demás para asegurarse que ningún individuo esté acaparando la pelota. ¿Qué es lo que dice? Para asegurarse que ningún individuo esté acaparando la pelota o la bola. También es necesario el Estado, el cual actúa como entrenador para garantizar la coherencia, la unidad y la organización de la sociedad civil. Ahora discúlpenme, ¿no se compone el Estado de individuos más brillantes que el ciudadano promedio? Y no estoy siendo gracioso, es solo un hecho, ¿no es cierto? Porque ellos son sacados de los ciudadanos comunes, ¿o no? Entonces, ¿quién es el que va a decirle qué hacer al Estado? ¿Quién va a definir para el Estado lo que es el bien común? Después de todo, ¿no está aquí supuestamente discutiendo en contra de aquellos que hablan del nacionalismo y construyen muros? Por lo que están tratando de decirle a ese Estado, si puedes adivinar cuál persona es, que este no es el camino, tiene que venir por el otro. Ahora vamos a otra fuente. Este es el Instituto Jesuita de Investigación Social. El pensamiento social católico y el bien común. El pensamiento crítico católico es el concepto fundamental del bien común. El catecismo, después de Juan 23, en Mater et Magistra, esto es la misma historia, solo voy a leer lo resaltado. Ya lo vimos antes. El bien común aplica a cada comunidad humana. Sus perros están exentos. Pero su realización más completa ocurre en la comunidad política donde el papel del Estado es defender y promover el bien común de la sociedad civil, sus ciudadanos y cuerpos intermediarios. Control total. El Estado tiene que controlar todo para que pueda haber bien común. Pero todavía quiero saber qué es el bien común. Me gustaría saber. El catecismo menciona 3 elementos esenciales del bien común que traen el bienestar social. Pero lo que quiero realmente resaltar es que las raíces conceptuales del bien común radican ¿en qué? En la filosofía griega y romana como el objetivo de la vida política, el bien de la ciudad y la tarea confiada a los líderes cívicos, griego y romano. Así que estamos hablando acerca del cuerpo de la bestia, el cual fue el leopardo, y la ejecución fueron los cuernos, los cuales eran, ¿qué? Roma. Y lo van a imponer. Ellos van a imponer el bien común. Y esto viene del Centro Jesuita de Investigación Social. Los jesuitas son la gente más amable del planeta, ellos dicen. Y se nos ha dicho eso todo el tiempo. Tienen muchos comedores de beneficencia. No tienen ni siquiera idea cuántas cosas tienen. Ellos no están interesados en política en absoluto. Si realmente quieres creer eso, entonces estás ignorando la historia y estás forzando a repetirla.
Ahora, permíteme decirles lo que el profeta Zacarías tiene que decir sobre el asunto. Volveos a las fortalezas, os prisioneros de esperanza. Zacarías 9:12. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco e hice a Efraín su flecha y desperté a tus hijos, oh Sión. ¿Contra quién? Contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Dios le ha rogado a Grecia. ¿Está hablando aquí de la Grecia literal o está hablando acerca de la filosofía? Él está hablando acerca de la filosofía. Y el pueblo de Dios es el antídoto para la filosofía griega. La filosofía griega es el enemigo de Dios. Es el enemigo de Dios. Es exactamente la forma opuesta de pensar de la Biblia. Versículo 15. Jehová de los ejércitos los amparará y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda y beberán y harán estrépito como tomados de vino y se llenarán como tazón o como cuernos del altar y el Señor salvará su rebaño. Él salvará su rebaño, pero el enemigo es Grecia. Asegurémonos. 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué clase de sabiduría? Sabiduría del mundo, mundana. Pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos locura. Locuras, tonterías. Nuestra forma de pensar, ¿qué es para los griegos? Y los jesuitas acaban de decir que toda la filosofía está basada en ¿qué? En la filosofía griega. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios puede cambiar el pensamiento de la mentalidad griega. Él puede atraerlo y cambiar esa forma de pensamiento para que vengan a estar en armonía con la palabra de Dios y la Biblia. Leamos. Promoviendo la libertad religiosa. Ay. Hablo con mi propia gente y algunos de los líderes me dicen que la Iglesia Católica Romana solo quiere libertad religiosa. Libertad religiosa. Y he tratado de explicarles que la manera en que ellos definen la libertad religiosa es exactamente la opuesta a la que ustedes definen como libertad religiosa. No es suficiente escuchar la misma terminología y asumir que ellos quieren decir exactamente lo mismo. Ellos no quieren decir lo mismo. Ellos usan la palabra de moda, libertad religiosa, una y otra vez, y tú estás pensando a tu manera y crees, qué maravillosa noticia es esta. Es una pesadilla. Definámosla y veamos por qué. Por tanto, nosotros los obispos de los Estados Unidos hemos adoptado un eslogan de comunicación: libres para servir. Debe ser libre, debe de tener libertad religiosa. Esperamos que mostrando a la gente lo que nuestra libertad religiosa nos permite hacer. ¿Qué es lo que nos permite hacer? Servir al bien común. Nuestras libertades religiosas serán respetadas. Solo tienes libertad religiosa si sirve al bien común. De otra manera, no tienes libertad religiosa. Si quieres ser un individuo y quieres hacer lo que Dios dice y eso no encaja en su definición de bien común, no tienes libertad religiosa. Nada. Pero Roma ha cambiado. No, ella nunca cambia. La libertad religiosa nunca debería colapsar en libertad de adoración porque nuestra relación con Dios se extiende más allá de la adoración. Me gustaría que me explicaras esa frase. Buena suerte, como diría Trey Gowdy, tratando de explicar esa frase. ¿Qué significa? Significa que no tienes ninguna libertad religiosa. Fox News, Joseph D. Sousa. ¿Por qué la libertad religiosa es el asunto más apremiante que enfrenta nuestro mundo hoy? Así que aquí están las noticias de los medios, los cuales son controlados por, ¿cierto? ¿Por quién? Propagando esta idea de que el asunto más importante es la libertad religiosa. Resolverá todo. Solo piensen en la confusión del Islam
y la cristiandad haciéndose pedazos el uno al otro. Si solo pudiéramos tener libertad de adorar como queremos, no resolvería eso el problema sin que yo quisiera dirigirme a ellos o ellos quisieran dirigirse a mí o cualquiera queriendo dirigirse a cualquiera. Deja que todo funcione juntos dentro del marco del bien común. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Leamos lo que el Espíritu de Profecía tiene que decir. Los protestantes han patrocinado el papado. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo. El pueblo necesita rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Eso es lo que el Espíritu de Profecía dice. El Espíritu de Profecía dice que es el enemigo más peligroso de la libertad religiosa. Y nuestro pueblo lo mira y dice, pero ellos hablan sobre libertad religiosa. No, no es así. Ellos tienen una definición muy diferente a la que nosotros tenemos. Es un enemigo peligrosísimo de la libertad religiosa. Yo prefiero creer en esta fuente por encima de las otras fuentes que hemos leído ya. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y luego en Maranata, no debemos pensar que no podremos soportar la persecución. Tendremos que pasar por tiempos terribles, las persecuciones. Ahora, escuchen con atención. Las persecuciones que sufrieron los protestantes de parte del romanismo y por las cuales la religión de Jesucristo casi llegó a ser aniquilada, serán sobrepasadas cuando se unan el protestantismo y el papado. Maranata 192. Nos dirigimos a tiempos críticos. Nos dirigimos a tiempos críticos. Trump acoge a víctimas de persecución religiosa en la Casa Blanca. Estas cosas se hacen prominentes en los medios noticiosos. Él se reunió con docenas de víctimas de persecución religiosa en la Casa Blanca el miércoles como parte de un esfuerzo continuo de parte de la administración para impulsar la libertad religiosa en el extranjero. 27 personas, incluyendo cristianos de Burma, Vietnam, Corea del Norte, Irán, Turquía, Cuba, etcétera, 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 Pakistán. ¿Qué clases de países son esos? Musulmanes de Afganistán, Sudán, Pakistán, neozelandeses, víctimas de la persecución judía de Yemen y Alemania. ¿Y qué más? Todo el mundo está involucrado aquí. Tenemos que unirlos. Vamos a parar esta confusión religiosa. El mundo no puede soportarlo más. ¿Y quién lo está impulsando? La segunda bestia. Así que los Estados Unidos de Norteamérica va a levantar estructuras para garantizar que la libertad religiosa exista en todo el mundo. Que nadie alguna vez ataque a otro de nuevo, siempre y cuando sirva al bien común. ¿Y qué tal si el bien común implica que nunca puedes hablar públicamente a alguien de otra religión, de tu fe en Jesucristo y tratar de convertirlo en esa fe? ¿Y qué pasa si eso se convierte en un crimen? ¿O qué pasa si otros asuntos se vuelven primordiales y por el bien común ellos deciden introducirlos a la legislación a la cual requiere a todos adorar de una manera en particular o en un día determinado por el bien común? Entonces, ¿tendríamos un problema? ¿Pueden ver un problema surgiendo en el horizonte? Ok, ahora, mientras estamos haciendo esto, podríamos llegar hasta el fin. Deportes católicos. Esto es de Crooks, tomando del pulso católico. Es una muy buena fuente. Y dice, deportes católicos no solo sobre victoria, sino para el bien común. Así que el deporte es para el bien común. ¿Qué es lo que eso significa? Prácticamente hablando de este enfoque, se llevó el desarrollo de culturas religiosas en la Europa medieval, en los cuales los juegos y los deportes estaban concentrados en días festivos y domingos, y su incorporación en las escuelas de los humanistas y de los primeros jesuitas durante el Renacimiento. Muy bien, por lo que este modo de pensamiento hoy en día es llevado hacia adelante en el mundo. ¿Por quién?
Díganme el sistema escolar o el sistema universitario que no está involucrado en los deportes, porque todos están en el modelo jesuita de aprendizaje contra aprendizaje. Por lo tanto, los deportes son una parte integral. ¿Qué día es el gran día de los deportes? ¿O los grandes días deportivos? Sábados y domingos. Esta herencia influyó en las escuelas católicas de los Estados Unidos, las cuales incorporaron tiempo y espacio para que los jóvenes jugaran y practicaran deportes desde el inicio a mediados del siglo XIX. El fundamento teológico para la aceptación del juego y el deporte tuvo que ver con la comprensión del mundo material como bien. Repítamelo otra vez. Para hacer estas cosas como el deporte, tienen que comprender que realmente somos ¿qué? Buenos. Este mundo es bueno. Bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de este mundo? Que es malvado. El amor a este mundo es que es enemistad hacia Dios. Por lo tanto, puedes ver que es una mentalidad totalmente diferente. Estás en otro planeta aquí. El deporte pasa a formar parte del bien común. Si nos fijamos en todos los grandes equipos deportivos buenos, bueno, la mayoría de ellos son propiedad de los caballeros de Malta. Todos son católicos. Y si checas la Copa o si revisas la Copa del Mundo y todas esas cuestiones, bueno, están fundados en principios católicos romanos. Fueron los Jules Rimet, el francés que dio su nombre a la estatuilla que Bobby Moore tímidamente sostuvo en alto mientras que era llevado en hombros de sus compañeros en el sol de Wembley hace tantos años atrás. Así que esto no es la Copa del Mundo, es un invento católico romano. Como devoto católico, rerum novarum, en otras palabras, igualando el campo de juego, tomando del rico y dando al pobre, colocando a todos en el mismo nivel. Y para eso tienes que crear el caos, tienes que crear tanto odio en contra del rico. Exactamente. La misma situación, es exactamente la misma situación que hubo entonces en la Revolución Francesa, ¿cierto o no? Y el espíritu de profecía dice que lo que ocurrió en la Revolución Francesa se repetirá en escala global. Así que aquí lo tenemos. ¿Y cómo mantiene felices a todas estas masas? Dales deporte. Ya lo dijo, él no va a distribuirles para que estén bien después de esta distribución. Es solo que no hay nadie más que sea rico para enojarse con él, pero lo poco que tendrás, por favor, págalo cuando vayas al estadio para que te pongas frenético y puedas vaciar tu bolsillo una vez más para hacer a estas personas aún más ricas. Mientras ahora tú no solo no solo estás viviendo en la pobreza, sino que también harás ricos a los otros, ¿verdad? Y no pueden ni siquiera darte empleo porque ya no tienen dinero, por lo que todos estamos al nivel del campo de juego. Este es el pensamiento de los jesuitas sociales comunes, que fue desarrollado en los laboratorios de ideas del pensamiento político de los jesuitas. Espíritu y profecía dice, existe tal cosa de apoyarse fuertemente en el hombre y ligeramente en Dios. Los responsables de nuestras escuelas deberían poner en servicio activo cada talento que poseen los estudiantes de manera que puedan utilizarse para la ayuda de las escuelas. Cuando esto se haga como debe ser, se encontrará que los estudiantes no anhelarán el fútbol, tenis u otras diversiones. Lo que se necesita enseñar a los estudiantes es cómo ser tan útiles como sea posible donde quiera que puedan ser colocados. Deberían aprender a adaptarse al trabajo. Y Cristo dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Durante la noche fui testigo de lo que se realizaba en los terrenos de la escuela. Está hablando de una de nuestras escuelas. Cumplieron el propósito del enemigo, los alumnos que participaban en las grotescas pantomimas que se vio. Y algunos de ellos lo hicieron en forma muy inconveniente. Me fue presentada una visión en la cual vi a los alumnos jugando partidas de tenis y cricket. Luego se me instruyó acerca del carácter de estas diversiones. Me fueron presentadas como una especie de idolatría, como los ídolos de las naciones. Había más espectadores que los visibles en el terreno. Satanás y sus ángeles estaban allí haciendo impresiones en las mentes humanas. Los ángeles de Dios que ministraban a los que han de heredar la salvación estaban también presentes, no para aprobar, sino para desaprobar. Se avergonzaban de que una exhibición tal fuese presentada por los profesos hijos de Dios. Las fuerzas del enemigo obtuvieron una victoria decidida y Dios fue deshonrado.
el que dio su vida para refinar, ennoblecer y santificar a los seres humanos, quedó agraviado por lo que se realizó. ¿Cricket? ¿Béisbol? ¿En serio? ¿Es de verdad? Algunas de las diversiones más populares, como el fútbol y el boxeo, se han transformado en escuelas de brutalidad. Solo en este mes han muerto 2 boxeadores como resultado de esta brutalidad. Sigue diciendo, desarrollan las mismas características que desarrollaban los juegos de la antigua Roma. El amor al dominio, al orgullo de la fuerza bruta, la temeraria indiferencia hacia la vida ejercen sobre los jóvenes un poder desmoralizador que espanta. Otros juegos atléticos, aunque no son tan brutales, son apenas menos objetables a causa del exceso al cual son llevados. Estimulan el amor al placer y la excitación, fomentando la antipatía hacia el trabajo útil, la tendencia a esquivar las responsabilidades y deberes prácticos. Tienden a destruir el gusto por las serias realidades de la vida y sus gozos tranquilos. Así se abre la puerta a la disipación y a la ilegalidad con sus terribles resultados. Cualquier cosa que se haga bajo el estímulo santificador de la obligación cristiana por el hecho de que sois mayordomos a quienes se han confiado talentos, que usar con el fin de que sea una bendición para vosotros mismos y para otros, os proporciona verdadera satisfacción, porque todo se hace para la gloria de Dios. No puedo encontrar ningún caso en la vida de Cristo que demuestre que Él haya dedicado tiempo al juego o a la diversión. Así fue. ¿Está en algún lugar en la Biblia? Ahora, quiero que se pongan en los zapatos de aquellos que realmente creen esto. ¿Serías muy popular en el mundo o no? ¿Lo serías? Por supuesto que no. Eres una persona chapada a la antigua. Eso es lo que eres. Y te te odiarán. Solo por esta razón, ya que toda esta mentalidad está basada en la filosofía griega y romana.